Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo y estamos en una nueva clase de preparación para la obtención de licencia clase C, ¿ya? Hola, profe, ¿cómo está? Dice Victoria Rodríguez. Le comento que hoy aprobé mi examen teórico clase C. Estoy muy contenta. El miércoles doy mi práctico. Agradezco las enseñanzas y tips que nos da. Así que acá estoy para seguir aprendiendo cada día más. Excelente, Victoria. Qué buena noticia. Espero, cierto, que tengamos muchos mensajes más como esos y espero también que el día miércoles te vaya súper bien. Ya no me cabe duda que te va a ir bien. Siempre sigue aprendiendo, siempre sigue escuchando. De todas las personas que nos hablan, algo podemos sacar en limpio. Así que te felicito, Victoria. Me pone muy feliz esa noticia para empezar la clase del día de hoy. Ya, entonces el día de hoy vamos a empezar a hablar de la postura al manejar la motocicleta. No, mentira, porque eso ya lo habíamos visto. Eso lo vimos en clases anteriores, vimos cómo se cambiaban las marchas, ¿cierto? Vimos también, ¿cierto?, que tenemos que tener una posición natural sobre la moto. Vimos la estabilidad de la motocicleta, ¿cierto?, que es distinta a la de un vehículo. Vimos cómo se tenía que mirar. Y yo les dije que tenían que mirar siempre lejos, ¿cierto? Teníamos que estar atentos, teníamos que a la vez estar relajados, ¿cierto? Que es como un poco contradictorio, pero es una forma de explicarlo, ¿ya? Y recuerden siempre que la moto va hacia donde mira el piloto y que siempre hay que buscar una escapatoria en situaciones límites, ¿ya? Vamos a empezar a hablar ahora un poquito de técnicas de frenado, ¿cierto? Dinámica de una frenado, de una frenada, etcétera, ¿ya? Técnicas de frenado, dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia, ¿ya? A ver, en situaciones normales siempre debemos, ¿cierto?, frenar de forma suave, lo más suave posible. Ahora, si es una situación límite, ¿cierto? En la que de la frenada depende nuestra vida, por ejemplo, obvio que podemos aplicar más fuerza, pero tratando siempre de no bloquear las ruedas. ¿Qué significa bloquear las ruedas? Perdón. Bloquear las ruedas, ¿qué significa? Significa que la moto sigue moviéndose, pero las ruedas no están girando, por lo tanto se arrastran, ¿ya? Recuerden siempre que eso es bloquear las ruedas. Cosa importante es que sepamos que el freno delantero siempre es el que frena mucho más que el trasero. Sin embargo, el freno trasero también sirve y también aporta su cuota, ¿ya? El freno trasero sirve, aporta su cuota y debiéramos idealmente frenar con ambos dispositivos. ¿Podemos frenar solo con el delantero? Sí. ¿Podemos frenar solo con el trasero? Sí. ¿Podemos frenar con los dos? Es lo ideal, ¿ya? Es lo ideal. Dice, el freno principal en la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar a la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo, ¿ya? Al ocupar solo el freno delantero, recuerden, para las personas que dicen que se ocupa solo el freno delantero, ¿ya? Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de cargas brusca y que salga despedido por el frente o que bloquee el neumático delantero. Bloquear el neumático trasero no es tan complicado, ya porque se va a arrastrar y nosotros con la rueda delantera vamos a poder seguir dominando la moto. Pero cuando bloqueo el neumático delantero, así, en este tiempo estoy en el suelo, ya así de rápido. ¿Por qué? Porque ahí ya se pierde totalmente el control y la fuerza obviamente se va a ir por el lado que le quede más fácil, ¿ya? Y por ende, ¿cierto? Lo más probable es que terminemos en el suelo. Ya la primera vez que yo me caí fue por esta misma razón
Y la verdad es que la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchísimos motociclistas se caen por esta razón, porque se confían mucho en el freno delantero y a veces hay baja adherencia en el pavimento, tocan el freno delantero, ¡pum!, al suelo, al tiro. ¿Por qué podría haber baja adherencia? Porque está mojado o porque está sucio, con maicillo, con arena, con tierra, etcétera. ¿Ya? Dice el freno trasero, ya leímos esa parte, dice, es ideal en toda situación entonces usar los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Ya, entonces, recuerden esa parte, recuérdenla, la hemos leído varias veces, anteriormente también estuvimos hablando de este tema, pero como es importante lo estamos recalcando. Dice, al ocupar solo el freno delantero, no, perdón. Ahora sí, es conveniente que al momento de frenar usted tome una posición que colabore en la maniobra. Eso quiere decir que eche un poquito el cuerpo para atrás, como la moto se quiere levantar de atrás, ¿cierto? Usted corre un poco su cuerpo para atrás, ¿cierto? Dentro de las posibilidades que le dé su moto, para obviamente evitar ese efecto o contrarrestarlo un poquito, ¿ya? No permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada, transferencia de masa, ¿ya? Súper importante. Dinámica de una frenada, freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Ya? A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. ¿Ya? Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Importante, dice, para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse a la rueda delantera y el 30% a la rueda trasera. ¿Ya? Entonces, de este texto tenemos varias cosas súper importantes. Por ejemplo, la rueda delantera siempre frena más. Por ejemplo, no debemos frenar de forma brusca a no ser que sea una emergencia y aún así debemos dosificar para que la brusquedad con la que frenemos no bloquee las ruedas y no nos bote la moto. ¿Ya? Entonces, ojo con ello. Por eso dice la palabra contundencia, ¿ya? Como para separarse un poquito del término brusco, ¿ya? Contundencia para separarse un poquito del término brusco o brusquedad. Dice para una frenada, ya. Después, recuerden que, ¿cierto? La rueda trasera va a permitir también equilibrar la frenada, por lo tanto debemos apretar el freno delantero y el trasero juntos, ¿ya? Cuando uno ya tiene más experiencia, a veces frena un poquito antes con el freno delantero, después con el trasero o viceversa. Eso se puede hacer, ¿ya? Pero como la base de esto es que ojalá frenen con los dos al mismo tiempo, por lo menos mientras van tomando más experiencia, ¿ya? Después uno ya va tomando inclusive un poquito de mañas, ¿ya? Y va frenando a veces de forma un poco distinta, ¿ya? Hay gente que le gusta bloquear la rueda trasera para frenar en cierta parte, etcétera, ¿ya? Pero eso ya tiene que ver con cuando tenemos mucha más experiencia, ¿ya? Después habla del freno trasero. Dice, generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas por una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor,
por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave. Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Importante, debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera. ¿Ya? Súper importante. Esta parte en el cuadro celeste, ¿cierto? Se refiere a que yo tengo una manilla en el volante que es para el freno delantero, ¿cierto? Esa manilla, estos dos dedos siempre tienen que ir cerca, estos dos dedos, ¿cierto? Siempre tienen que ir sobre la manilla del freno. Por eso mismo, la manilla del freno tiene que estar perfectamente regulada para que nos quede cómodo la posición del freno, ¿ya? Para que nos quede súper cómoda la posición del freno, ¿ya? Siempre así. ¿Por qué? Imagínense que esta es la manilla. Cuando yo veo algo, necesito frenar de emergencia, ¡pum! Al tiro, ¿cierto? Pero si yo voy así y no llevo la manilla tomada, veo algo de emergencia y estoy avanzando, 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 avanzando y ahí, ¡pum! Recién empecé a frenar. Entonces es un espacio de tiempo que aunque sea menos de un segundo, ¿cierto? Dependiendo de la reacción de cada uno, obviamente, y la velocidad que tenga para mover los dedos, va a depender, ¿cierto? De que, o sea, va a disminuir las posibilidades de evitar ese accidente. ¿Por qué? Porque voy a avanzar más metros antes de frenar. Por eso, algo muy importante es que sus dedos siempre deben ir en esa posición. Siempre, 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 ¿ya? Así como el pie también tiene que ir siempre muy atento, idealmente lo más cercano posible al pedal, ¿cierto? Para poder frenar cuando sea necesario. El freno de motor. ¿Qué es el freno de motor? Esto es importantísimo, ¿ya? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces se habla del freno de motor, pero en realidad no se entiende ni se sabe lo que realmente es. Para empezar, el freno de motor no es, no es en ningún caso un repuesto, ya por lo menos para las motos. Ya no es un repuesto, no es nada por el estilo. Denme un segundito, por favor. Se me olvidó enchufar el computador, así que por favor denme un segundito para enchufarlo. Listo. Ahora sí, he vuelto antes que se me apague el computador. Ya, estaba diciendo que cuando hablamos de freno de motor, no estamos hablando de un repuesto. No es como los frenos de la moto, que es un repuesto, ¿cierto? Podríamos ir a una tienda y decir, quiero todo el sistema de frenos de la moto. Y nos van a vender un disco, un caliper, pastilla, etc. En cambio, el freno de motor, cuando hablamos del freno de motor, es un efecto, ¿ya? ¿Y cómo se da este efecto?
Cuando nosotros vamos avanzando en la moto, vamos acelerando, le vamos dando caña, como dicen los españoles, ¿ya? Vamos girando, ¿cierto? ¿Cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo voy y corto la aceleración? ¿Cierto? ¿Qué pasa ahí? Le corté la aceleración. Como le corté la aceleración, ¿cierto? Lo que nos va a pasar es que la moto va a empezar a retacar, si es que conocen ese término. Ya es como que se va frenando sin que frenemos. A eso se le conoce como freno de motor. Apenas nosotros soltemos el acelerador, ya vamos acelerando, lo soltamos, dejamos de acelerar, dejamos de meterle combustible a la moto hacia adentro. Y cuando le dejamos de meter combustible a la moto, ¿cierto? El motor ya no genera impulsos, sino que más bien se transforma instantáneamente en un lastre, ¿ya? Y el lastre, ¿cierto? Lo que hace es quitarle potencia a nuestra moto, ¿ya? Lo que hace el lastre es quitarle potencia a nuestra moto, ¿ya? Entonces es súper importante aprender, ¿cierto?, a usar a nuestro favor este fenómeno. Porque podríamos decir que es un problema, ¿cierto? Porque podríamos decir que nos quita el vuelo que lleva la moto, por decirlo así. ¿Ya? Sí, podría ser que sí. Pero la verdad es que la idea es que cuando los vehículos vayan en movimiento, vaya siempre su motor generando explosiones y empujando, por decirlo así. ¿Ya? Es como que eso da más control porque la rueda va buscando el camino, va empujando hacia el camino que nosotros queremos ir. En cambio, si el vehículo va solo con el vuelo, ¿cierto? Es como inclusive más difícil poder controlarlo o se dice que se disminuye el control del vehículo. Es importante entender, ¿cierto? Que los frenos no los puedo utilizar, estamos hablando ahora de los frenos de las ruedas, los frenos principales, ¿ya? Los frenos principales o frenos de servicio, como se llama, ¿cierto? Son frenos que no puedo utilizar siempre. Aunque ustedes no lo crean, no son ilimitados, ¿ya? ¿Y por qué no son ilimitados? Porque lo que hace, la pega que hacen los frenos, es transformar la energía cinética que lleva la moto, o la energía mecánica o de movimiento que lleva la moto, en energía calórica. Es decir, transforma el impulso de la moto en calor, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Rozando un disco continuamente. Ustedes saben que cualquier roce produce temperatura, ¿ya? Y de esa forma hace que la moto disminuya su velocidad, ¿ya? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo voy en la moto y voy bajando una cuesta, una cuesta, una cuesta, una cuesta y voy apretando los frenos continuamente para que la moto no se vaya tan rápido para abajo, ¿ya? Voy apretando los frenos, apretando los frenos, apretando los frenos, apretando los frenos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo que pasa es que si yo hago esto, ¿cierto? Cuando yo llegue abajo, los frenos van a ir tan calientes, o a lo mejor antes de terminar de bajar la cuesta, dependiendo del porte de la cuesta, los frenos van a ir tan calientes que van a, ¿cómo se llama esto? Van a dejar de funcionar, ¿ya? Cuando yo voy en la cuesta, ¿cierto? Y he frenado mucho rato, los frenos van a dejar de funcionar en un momento. Y como van a dejar de funcionar en un momento, ¿cierto? Van a, eh, se me pueden hacer necesarios y yo podría no tener ese recurso disponible en el momento indicado, ¿ya? Ahora, ¿cómo puedo hacer que eso no me pase o disminuir la posibilidad de que eso pase? Súper fácil, utilizando
este amigo que está acá, que se llama freno de motor, ¿ya? Este freno de motor va a permitir, ¿cierto?, que nosotros podamos efectivamente, que nosotros podamos efectivamente tener, ¿cierto?, una disminución de velocidad, quizás no una frenada, pero sí una disminución de velocidad sin necesidad de utilizar los frenos de servicio. Por lo tanto, imagínate que vengo en una bajada, aplico freno de motor, ¿cierto? Voy aplicando freno de motor y de repente se me atraviesa algo, un conejo, por ejemplo, y necesito frenar. Mis frenos principales, que son los frenos de servicio, los que están puestos en la rueda, me van a permitir hacer la frenada sin ningún problema porque van a venir descansados, no van a venir sobrecalentados. ¿Se entiende? Entonces es súper importante este factor, amigos. ¿Y cómo funciona este freno de motor? Ya les dije que apenas uno suelta el acelerador, el freno de motor se activa, ¿cierto? Solté el acelerador, ahí va frenando. Al principio se nota harto ese efecto, pero a medida que va bajando la velocidad se nota menos. En ese momento yo bajo el cambio y voy a volver a notar un incremento en la acción del freno de motor. Es decir, bajo un cambio, bajo otro cambio, bajo otro cambio, ¿ya? Y así podría llegar de sexta a quinta, de quinta a cuarta, de cuarta a tercera, de tercera a segunda y así. Ya normalmente no vamos a necesitar tanto freno de motor. Normalmente lo vamos a usar, no sé, de sexta a quinta y hasta tercera o cuarta, por ejemplo. Ya, eso es como lo más normal. Pero podríamos seguir utilizándolo incluso en cambios más bajos. Ya, ese es el sentido. Ya, así se utiliza el freno de motor. Y ahora, ¿por qué la moto pierde velocidad cuando pasa esto? Bueno, esto es súper fácil, ¿ya? Lo único que hay que entender acá es que la energía, al igual que la materia, no se crea ni se destruye, em, solo se transforma. Se me olvidó. Solo se transforma, ¿cierto? Entonces vamos transformando la energía. La energía que iba impulsando la moto, ¿cierto? Dejó de estar porque le corté la gasolina, por lo tanto el motor se convierte en un lastre. ¿De dónde saca energía el motor para seguirse moviendo a pesar de que no estoy echándole combustible? De la rueda trasera. Y como la rueda trasera, aparte de llevar la moto, el peso y todo lo que quiera hacia abajo, tiene que ir moviendo el motor, eso le va restando energía a la rueda trasera. Como le resta energía, ¿cierto? Se consigue una disminución en la velocidad. Queridos amigos, Carlos Quintero, muy buenas tardes. Qué bueno que estás acá. Sé que estás acá hace rato por si acaso. Ya no te había saludado, pero sé que llegaste hace rato. Díganme cómo se escucha. ¿Se escucha bien o no? ¿Se escucha bulla? Por favor, necesito ese feedback de ustedes. Victoria, ¿cómo se escucha la clase? ¿Cómo van? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? ¿Algo que decir? Carlos, no sé si escuchaste que Victoria aprobó hoy día eh, su examen teórico, ¿ya? Así que felicidades para ella y para que todos sepan que Victoria aprobó. Súper bien hasta ahora, ya perfecto. Eso. Carlos dice, felicidades, 1.000.000 de éxitos para Victoria, ¿ya? Y así esperamos, ¿cierto? Siempre voy a esperar que todos mis alumnos les vaya muy, muy bien. Ya nosotros hacemos lo que mejor podemos acá, pero obviamente el mayor mérito siempre va a ser de ustedes, que ustedes se conectan, que ustedes estudian, que ustedes hacen test y con eso consiguen su licencia de conducir completamente legal, ¿cierto? Sin ningún eh, problema. Ya, sigo entonces.
Si en algún momento escuchan mucha bulla o algo así, me tienen que avisar ya en cualquier clase. 3.6. Frenada en curvas. Dice, se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. ¿Ya? Miren, en el tema de curvas es muy importante lo que les voy a decir y necesito que abran su mente y que lo entiendan de una manera perfecta. Las curvas idealmente se pasan con una pequeña aceleración, ¿ya? No frenando. Si tú pasas una curva frenando, es muy probable que te caigas o que tengas un accidente. ¿Se puede frenar una curva? Sí, pero ¿se puede frenar una curva? Sí, pero es muy peligroso, ¿ya? Y es muy probable que te caigas. ¿Dónde se frena? Antes de la curva. ¿Dónde se frena? Antes de la curva. Todo lo necesario, ¿ya? Si necesito llegar a 20 kilómetros por hora, a 20 llego, ¿ya? Obviamente tenemos que tener buenas nuestras luces, señalizar que vamos a doblar, por ejemplo, si es que vamos a doblar en algún lado. Para una curva no es necesario señalizar, pero, pero si fuéramos a doblar de una calle a otra, sí, ¿cierto? Es muy necesario que las luces de freno, bueno, todas las luces en realidad estén en buen estado, ¿cierto? Pero la luz de freno más aún todavía porque le va a avisar a la persona que va atrás mío que voy frenando. En una curva yo freno antes de empezar a girar por la curva. ¿A qué velocidad debo pasar la curva? Para empezar, debo poner atención en las recomendaciones que hay en el camino o en las instrucciones, dependiendo del caso. Segundo, debo empezar siempre de menos a más. Es decir, si yo estoy recién empezando, paso lo más lento posible la curva y lo más seguro posible. Ya con el tiempo uno empieza a pasar un poquito más rápido, pero nunca mucho más rápido. Ya no se trata de pasar súper rápido las curvas, que es cuando la gente sale a pistear, ¿cierto? Tiene accidente y termina sin una pierna, sin un brazo o muerto, ¿ya? Porque recuerden que las curvas normalmente están protegidas con barreras. Si tú en la moto te caes en la curva y tu cuerpo se desliza y le pega una barrera de contención, esa barrera de contención está hecha para camiones, para autos, etcétera. No para motociclistas, no para cuerpos humanos, no para carne humana, etcétera. Por lo tanto, muchas veces con la velocidad, la fuerza, ¿cierto? Las barreras o la estructura de las barreras, ¿cierto? Actúan como una verdadera guillotina en los motociclistas. Entonces, mucho ojo con el tema de las curvas. ¿Cuál es el mejor paso por curva desde mi punto de vista? Freno suave, ¿cierto? Lo necesario para poder tomar la curva acelerando muy poquito y muy suavemente, ¿cierto? Solo para que la rueda vaya empujando la trasera y así, ¡pum!, hago la curva. ¿Por qué acelerando? Porque acelerando, ojo, acelerando poquito, muy poquito. Porque acelerando, ¿cierto? La rueda trasera va girando, va empujando la moto y va metiendo la moto por donde se tiene que ir, ¿ya? En cambio, cuando voy solo con el vuelo, la fuerza centrífuga también actúa sobre la moto, pero la moto es como que no se va defendiendo, por decirlo así. Ya no va contrarrestando la fuerza centrífuga hacia adentro, ¿ya? Entonces es súper importante hacer ese paso por curva de esa forma. Entonces, se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad, frenada gradual. De ser necesaria la frenada, de ser necesaria, o sea, me equivoqué, voy muy rápido y necesito frenar, ya no es que sea para frenar la curva. De ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, delantero y trasero aplicando menor fuerza que en condiciones normales, ¿ya?
Importante, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, si transita por una curva, voy doblando por la curva, y frena de forma enérgica, freno de golpe, ¿cierto? Con el freno delantero, la fuerza de inercia, es decir, el movimiento, el vuelo que llevo, ¿cierto? Puede provocar en la rueda trasera que se levante, ¿ya? Perdiendo el contacto con el pavimento. En esta situación, escuchen lo que dice acá. En esta situación, una caída es inminente, es decir, que va a pasar en cualquier momento, e inevitable, es decir, que va a pasar sí o sí, ¿ya? En la mayoría de los casos. ¿Me puedo salvar de esa situación? Sí, claro, me puedo salvar. Pero casi nunca me voy a poder salvar. ¿Me puedo salvar? Sí, pero casi nunca, ¿ya? El ABS en las motocicletas, ¿ya? Una vez que hablamos de las curvas, ahora vamos a hablar de lo que es el sistema de ABS, ¿ya? Ahora vamos a hablar de lo que es el sistema de ABS. Seguimos hablando de frenos, por si acaso. El ABS es un sistema que trabaja en conjunto con los frenos. En las motocicletas, perdón, en las motocicletas actuales es cada vez más común ver sistemas de ABS, ¿cierto?, equipados en ellas. Cada vez más común. Pero todavía quedan muchas motos y muchas versiones que no los traen. Si yo voy a comprar una moto y tengo la posibilidad de equiparla con ABS, ¿ya? O comprar una moto que venga equipada con ABS, desde mi punto de vista, no hay nada que pensar, ¿ya? Es muy conveniente tener una moto con ABS. Denme un segundito. Ya, Victoria Rodríguez dice, muchas gracias por sus buenas vibras, ¿ya? Y Carlos dice, yo aprobé con ustedes A3 profesional y ahora voy por la tipo C. Excelente, Carlos. Muy bien, me alegro mucho. Ya, entonces vamos a hablar ahora del ABS. Ya dijimos que es un sistema que trabaja en conjunto con los frenos, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablamos de que la rueda se bloqueaba? Y ahora tienen una actividad para ustedes, ¿ya? Van a decirme en los comentarios, tienen que decírmelo, Verónica y Carlos, ¿ya? Perdón, Victoria y Carlos, ¿ya? Victoria y Carlos, tienen que decírmelo porque hoy día están ustedes dos nomás conectados, ¿ya? Tienen que decirme qué era que la rueda se chantara o qué era que la rueda se bloqueara. Explíquenme eso. ¿Qué era eso? Yo voy a quedarme callado 2 minutitos. ¿Qué significa, recuerden, qué significa que la rueda se chante o que se bloquee, que es lo mismo, ¿ya? ¿Qué significaba?
Eso, llegaba las respuestas. Que se detenga o no ejerza ningún movimiento. ¿Ya? Pero ¿qué cosa, Victoria? Que se detenga, ¿qué cosa? Que sigue rodando aunque las ruedas estén bloqueadas. ¿Ya? Más o menos. O sea, se desliza la moto con las ruedas pegadas. Ah, ahí sí, ¿ya? Yo sé que Carlos lo que quiso decir estaba bien, ¿cierto? Pero en el fondo no sigue rodando porque las ruedas no están rodando, son las ruedas las que rodan, ¿ya? La moto se arrastra, ¿ya? Ya, pero perfecto, tenemos súper claro ese concepto, ¿ya? Los dos están súper bien. Entonces, el ABS hace que eso no pase, ¿ya? En el ABS, por ejemplo, yo no podría chantar la rueda trasera y dejar una línea negra, así como lo hacíamos cuando andábamos en bicicleta cuando éramos chicos y frenábamos con la rueda trasera y quedaba una línea negra así en el pasaje. Bueno, por lo menos a mí me pasaba eso. Eso no lo podríamos hacer con un sistema de ABS. ¿Por qué? Porque el ABS tiene un sensor, ¿cierto?, en cada rueda que que se está comunicando con un computador y ese computador puede restar presión a la rueda que se va a bloquear, ¿ya? Por lo tanto, sigue frenando, pero sin bloqueo, ¿ya? ¿Y qué es lo que ganamos? Lo que ganamos precisamente es tener direccionabilidad de la moto, que es importantísimo, ¿ya? Si yo tengo direccionabilidad de la moto, ¿ya? Puedo llevar la moto a un lugar más seguro. Si no tengo direccionabilidad de la moto se va a ir probablemente para el peor lado posible, ¿ya? Entonces, si yo tengo ABS, ¿es más segura la moto o menos segura? Por supuesto que es más segura, ¿ya? Si yo tengo ABS, por supuesto que es más segura, ¿ya? Deme un segundo, por favor. Ahora sí, disculpe. Ya, entonces el ABS, ¿cierto? Permite que la moto siempre se pueda manejar, ¿ya? Siempre se pueda direccionar. Lo peor de que se bloqueen las ruedas es que yo no voy a poder direccionar. Y además de eso, mejora, normalmente puede mejorar la distancia de frenado, ¿ya? Ahora, ¿cuándo actúa el ABS? Actúa solo cuando voy a bloquear las ruedas. Si no bloqueo las ruedas, si no bloqueo las ruedas, la, el frenado sigue siendo igual que siempre. Ya no significa que yo voy a sentir algo cuando voy frenando de forma normal. Solamente voy a sentir cuando bloqueo las ruedas. ¿Ya? ¿Y qué voy a sentir? Voy a sentir como una vibración, un trrr, así. A veces más fuerte, un poco más despacio, pero voy a sentir como una vibración, ¿ya? Cuando, por ejemplo, voy en un auto y freno, como el auto tiene un puro freno, voy a sentir que el pedal vibre, ¿ya? También lo puedo sentir en la manilla, también lo podría sentir en el pie, ya en el freno de pie de la moto. Por lo menos en mi caso, siento que se siente menos en una moto que en un auto cuando se activa el ABS. Desconozco si todas las motos serán
iguales, ¿ya? Entonces, si tengo la posibilidad de comprar una moto con ABS, la compro con ABS. Ya muchas veces nos ofrecen un modelo de moto, por ejemplo, una vale 4 millones y con ABS vale 4 millones 3 o 4 millones 500. Es 100% mejor comprarla con ABS. Además que cuando la vendamos, también la vamos a vender más cara que una que no tenga ABS. ¿Ya? Súper importante. Presión de frenado, dice. El sistema antibloqueo de frenos regula la presión de frenado de forma selectiva, frenada sin bloqueo. Garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas. Estabilidad. Dice, la estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantienen. Súper importante, ¿ya? Esas son, obviamente, ventajas, por decirlo así, o formas de funcionar. Y beneficios para el conductor, ¿cierto? Esto es lo más importante porque en, en el conjunto moto-conductor, lo más importante es el conductor, obviamente. Dice, aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de ruedas. Y la última es lejos la más importante. El factor más importante del tema ABS es este que viene a continuación. Reducción en el número de siniestros graves y mortales. Con eso, démela con ABS. ¿Ya? Hay personas que no, hay personas que no equipan sus motos con ABS, dicen que no les gusta, y hay personas que desconectan los ABS a veces. Primero, les voy a recomendar nuevamente que siempre se compren, si es que pueden, una moto con ABS. Segundo, nunca los desconecten, al menos en la vía pública. ¿Ya? Si usted va a hacer deporte, va a la montaña en la moto, por ejemplo, donde no anda tanta gente, tantos vehículos, etcétera, y no se anda también a tanta velocidad, ahí si usted quiere, desconecte los ABS, no hay ningún problema. Pero no los desconecte cuando ande en la ciudad, tampoco desconecte los controles de estabilidad, porque por algo están porque sirven y porque ayudan. Ya hay muchos proyectos de ley en Europa para hacer que a los vehículos no se les pueda desconectar los sistemas de asistencia a la conducción, ¿ya? Y eso probablemente sería bueno en términos de disminuir la cantidad de accidentes de tránsito, ¿ya? Dice, importante destacar que gracias al ABS se reducen las muertes en los accidentes. Claro que sí, Victoria. De hecho, gracias al ABS se reducen los accidentes. Aparte de las muertes, los accidentes, ¿ya? Profe dice, voy en Metro Pudahuel, señal. Lo bueno es que es 2 estaciones. Ya, perfecto, ya estoy de vuelta, dice. Ya, genial. Genial, Carlos, genial. Ya, amigos, hemos llegado al final, ¿cierto?, de este capítulo, de esta clase, ¿cierto? Y vamos a leer lo último. Ya dice, la distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a la distancia sin ABS. ¿Podría aumentar la distancia de frenado? Por supuesto que podría aumentar. Por supuesto que podría aumentar. Pero en ciertas ocasiones muy contadas, ¿ya? Les voy a dejar para que ustedes después revisen este temario, ¿cierto? Que es de técnica de conducción. En este video se muestra un análisis, ¿cierto? Una moto con ABS, una moto sin ABS, cuál es la que conviene más, después se cambian los pilotos, ¿cierto? Es bien choro, es como un experimento, ¿ya? Así que véanlo, les mando un gran abrazo, cuídense mucho, si tienen dudas o consultas, consúltenla ahora, ¿cierto? Porque yo me voy yendo. Gracias a ti, Victoria, ya que te vaya súper bien y de verdad me pongo muy contento por lo que me contaste.
Ya, igualmente que ustedes pasen una buena tarde. Si tienen dudas o consultas, déjenla acá. Recuerden que esto es practicatest.cl. Mi nombre es Ricardo Cornejo. Nos estamos viendo mañana. Chao, chao. Cuídense.